Me despierto con el sonido de mi propia respiración. Está oscuro, pero puedo distinguir la forma de la habitación a mi alrededor. Estoy en una pequeña cabaña abandonada en medio de la nada. No recuerdo bien cómo llegué aquí, pero sé que algo terrible ha sucedido. Mientras trato de ponerme de pie, me doy cuenta de que mis brazos y pies están atados a la pared. El pánico se apodera de mí mientras lucho por liberarme, pero estoy demasiado débil para levantar los brazos. Algo me detiene, me mantiene atado a la pared. Miro a mi alrededor buscando desesperadamente una salida. Entonces cuando lo veo, un destello en mi mente me hizo recordar a aquella persona que tanto amaba, la cual es mi abuela. Mi nombre es Farid y tengo 12 años. Vivo en un pueblo en las orillas de la ciudad con mi abuela, ya que mis padres murieron en un incendio que hubo hace tiempo ya en el pueblo, hace más de 10 años. Ellos siempre me contaban sobre una leyenda que hablaba sobre una criatura terrorífica que vivía en el bosque del pueblo. Siempre me pedían que dejara la luz prendida de mi cuarto y que por nada del mundo podría salir después de pasar la 1 de la madrugada. Siempre había seguido esta regla, ya que de alguna forma no tenía curiosidad de lo que había allá afuera. Sabía que todo lo que tenía que ver lo había visto ya. Hace unos días atrás mi abuela comenzó a sentirse mal, pues ella ya tiene más de 80 años. Ella nunca había tenido dolores tan fuertes como lo estaba teniendo ahora. Sin embargo, yo sabía que podía ayudarla. Mi abuela estaba agonizando mientras repetía estas palabras. Ya viene, se está acercando. Ya viene, ya viene, ya viene. Por estas razones decidí darle su espacio y acostarla sobre la cama de su cuarto. Cuando ella se sentía de la peor manera, no dejó de repetir lo mismo durante horas. Esto me aterrorizó un poco, ya que me hizo recordar todas las leyendas que me contaban mis padres sobre lo que había sucedido en el pueblo. Pero yo sabía que eran simples leyendas y todo esto era un simple dolor de estómago de mi abuela María. Ese día mi abuela siguió con dolores y por pura casualidad yo me desperté a las 2 de la madrugada escuchando los gritos de agonizo de mi abuela. Ella repetía y repetía las palabras que antes ya había dicho. Ya viene, se acerca. Ya viene, se acerca, se acerca. Por eso yo decidí acercarme a ella y preguntarle de qué tanto estaba hablando. Para darme una idea, mi abuela no solía hablar mucho. Ella es una persona solitaria y fría, pero ese día ella comenzó a hablar conmigo y me dijo: el demonio, hijo, el demonio ya se acerca. Le pregunté asustado: ¿sobre qué demonio me hablas? Ella, con la voz nerviosa y labios chillona, me dijo: el chupacabras. Yo le dije asustado y confundido: ¿has visto al chupacabras? Ella se empezó a reír de una forma espeluznante y me dijo: ay, hijo, no solo es una leyenda como todos dicen. Y me vas a llamar loca, pero el chupacabras es tan real como lo es Cristo. Mi abuela comenzó a contarme una historia sobre cuando ella era una niña y vivía en el mismo pueblo donde yo nací. Hace no menos de 70 años. Yo solía jugar como una niña en la pradera, tenía a mis amigas y solíamos salir a dar una vuelta en el bosque. Siempre salíamos a jugar. Recorríamos todo el bosque viendo insectos y admirando la naturaleza. Siempre escuchamos ruidos extraños en el bosque, pero nunca nos quisimos acercar mucho hacia él. Ese lado oscuro, ya que siempre había existido esa leyenda de que una criatura extraña y con una forma mórbida salía a cazar niños para vivir de ellos. Cada tarde que llegaba a mi casa, mis papás discutían y tenían muchas peleas. Un día como cualquiera, yo salía a jugar con mis amigas durante el día. Ese día en el bosque escuché una voz desde el fondo de mí que decía: pronto llegaré, María, pronto llegaré. Esa voz estuvo retumbando en mi cabeza todo el día, hasta que llegué a casa en la noche y observé a mi padre golpeando a mi madre en cuanto entré. Él no dejaba de agredirla hasta que estaba sangrando. En eso yo me acerqué a mi padre, un hombre muy fuerte, y lo traté de golpear, pero él era muy fuerte y me botó de un golpe. Mi madre no dejaba de llorar y de gritar que me fuera, pero yo no sabía qué hacer y mi padre no se detenía. María, sal,
Sal de aquí, busca ayuda, por favor, rápido, María. Con mucho miedo salí de la casa esa noche a las 2 de la madrugada. No sabía qué otro dirigirme, qué otro lado era para dirigirme. Así que fui al bosque. Ahí empecé a correr y a correr. Se escuchaban las ramas siendo pisoteadas. Aturdida y asustada, dejé de correr y me puse a llorar en un árbol en medio del bosque oscuro. En eso escuché una voz muy mórbida, con un tono espeluznante, desgarrador y oscuro, que me dijo: no llores más, María, ahora estás a salvo. Y empezó a reírse de manera oscura y pervertida. Comencé a sentir una fría mano recorriendo toda mi espalda, y mi nuca sentía que estaba tocando todo mi cuerpo, mientras que sentía una respiración mórbida en la oreja. En ese momento sentí un escalofrío alrededor de todo mi ser. Comencé a pensar que iba a ser el último día que veía a mis padres. En eso sentí un fuerte jalón por la parte de mi espalda. Me comenzaron a arrastrar por todo el bosque mientras yo gritaba hacia el lado más oscuro, donde pretendía nunca atravesarme. Ya llegando a un lugar alcancé a ver una cabaña oscura y muy escondida, donde había un hedor horrible. Empecé a gritar tratando de que alguien me salvara de aquella criatura espantosa. Me ató a una pared estirada de pies y brazos, donde había un dibujo de un pentagrama con una cruz de madera gigante enterrada al suelo y mucha sangre. Asustada le dije que no le tenía miedo. Esto le hizo enfurecer y me quitó una venda que tenía en los ojos. Cuando logré verlo, alcancé a ver una espeluznante criatura asquerosa con un tamaño gigantesco, con la apariencia de un perro gigante con una madera y dientes afilados, con unos ojos pervertidos. Me dijo: pronto tus miedos se irán, niñita. Chupacabras me tomó. No, abuela, no, abuela. Mi abuela comenzó a sufrir un paro cardíaco y tomándome de la mano me dijo: toma, hijo, toma este rosario que me acompañó toda la vida. Te amo, hijo, te amo, dijo mi abuela antes de sufrir el ataque. En desesperación tomé mis cosas y salí hacia el bosque gritando por ayuda. Por favor, mi abuela está muriendo, por favor. No dejé de correr. Sabía que había que encontrar a alguien, pero estaba muy asustado por todo. No sabía cómo reaccionar o qué hacer. Ya no tenía a nadie que cuidara de mí. Seguí corriendo hasta que tropecé con una rama y me golpeé quedando inconsciente. Cuando fui abriendo los ojos y despertando de mi inconsciencia, comencé a ver los pies más raros que había visto. Eran de una forma extremadamente larga y delgada, y tenían unas uñas tan afiladas como un cuchillo. Y cada que voy levantando más la mirada, veo cada vez más asquerosidad. Era una criatura gigante con un hedor espantoso. De repente escucho la voz más aterradora que he escuchado diciéndome: después de tanto tiempo te tendré solo para mí, pequeño. Tuve muchísimo miedo, pero sin pensarlo dos veces mordí su pie y comencé a correr. La criatura no dejaba de perseguirme, pero tenía el pie lastimado, así que no me alcanzaba. Sentía el peor miedo que nunca había sentido mientras corría, pero a la vez no dejaba de pensar sobre mi cuento, con el que ya sentí que de alguna manera ya conocía a aquel hombre. Ya había conocido a aquella criatura. Su presencia y su hedor en algún lado habían estado aquí. Esto me confundió demasiado. Yo pensaba que solo era una leyenda de mis padres, pero ahora siento que no me queda ni una sola oportunidad de vida. De repente tropecé de nuevo y caí sobre un río donde quedé inconsciente. Solo vi una silueta oscura desde afuera del agua. Me observaba con mucha perversión. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?, me preguntaba mientras iba despertando de la peor noche de toda mi vida. No entendía nada y pregunté por Cristo, pero solo escuché una voz con risa mórbida que decía: yo soy Cristo, yo soy Cristo. En eso caí en cuenta que estaba atado y clavado en la pared, de la que mi abuela hablaba. No sabía combatir el miedo y dolor que sentía. Mientras mis muñecas y pies sangraban y sangraban,
Veía a mi alrededor una absoluta imagen perturbadora, pues habían unos restos de niños en el suelo, cuerpos colgados del techo y lo más mórbido de todo, tenían mordidas alrededor de todos los lados. Era un hedor espantoso. No me imaginaba todo lo que Chupacabras había hecho con esos pobres niños del pueblo. Era algo aberrante y perturbador, más sabiendo que ahí terminaría yo. El Chupacabras comenzó a rociar mi cuerpo con una sangre humana, mientras pronunciaba una serie de palabras en latín. En esos momentos no dejaba de pensar en esa criatura con la cual yo sentía otro tipo de situación, ya que entre mis pensamientos más pervertidos, juro haber sentido algo por el Chupacabras y no era necesariamente asco. Mientras él empezó a recorrer mi cuerpo con su gran lengua, lo cual fue tan asqueroso, pero tuve una cierta aprobación de mi destino, y para ser sincero, por el Chupacabras, ya que terminó de pasar su lengua por todo mi cuerpo, él comenzó a rasguñar mi pecho y mis brazos, lamiendo toda la sangre que escurría de ellos. De repente Chupacabras comenzó a reírse pervertidamente y me dijo: «Pequeño Farid, te dejaré destrozado y sin nada más de tu cuerpo. Tu abuela tuvo suerte, pero tú sufrirás». En eso me acordé de la abuela y decidí hablar por ella diciéndole: «De mi abuela no hables, maldita criatura asquerosa. Podrías hacer lo que sea, pero siempre te aborrecerán de todos lados». Él me comenzó a decir entre risas: tu abuela fue un alma sin valor que se entregó a mí sin excusas. ¿O acaso no sabes por qué tu vieja abuela no había muerto ya? Muy confundido le respondí: ¿Qué? ¿Cómo que se entregó a ti? Mi abuela terminó de contarme su historia antes de morir. Ella no terminó de contar todo lo que quería decir. Por eso me surgieron muchas dudas que marcaban el momento mientras que me desangraba de todas partes del cuerpo. Aquí, esa criatura tan asquerosa, el Chupacabras, comenzó a narrarme aquella historia de mi abuela. Cuando tu abuela vino aquí por primera vez, era una niña inocente, con sueños que cumplir como tú. Yo pretendía comérmela de una forma especial. Era un alma tan pura y tan prohibida. Simplemente era un manjar para mí. Al meterla al ático, María vio los cuerpos de sus amigas desnudos y con heridas en todo el cuerpo sin vida, casi devorados todos por mí. Ella se asustó tanto que se me antojaba cada vez más. Ella tenía algo diferente. Ya llegando la hora de devorarla y hacerla sufrir sin rencor, ella comenzó a hablarme con una voz tan suave que me decía: «De verdad me gustaría tenerte aquí, haciéndome sufrir y gritar, haciéndome tuya». María empezó a quitarse la ropa e ir poco a poco hacia mí. Yo comencé a lamer todo su cuerpo y ella solamente se entregaba, sintiendo cómo entraba en ella y la hacía gritar mientras veía su pervertida cara de dolor. Entre la seducción y el deseo me distraje y María comenzó a salir corriendo. Así escapó, pero yo había cumplido y dejé en ella una cría. Sabía que el ser humano era el mejor recipiente para expandir mi legado. Eso, pequeño Farid, te convierte en mi familia. Eres una criatura tan asquerosa como yo. Mi propia sangre la tienes dentro, dijo el Chupacabras. En ese momento yo quedé atónito y confundido, sin saber qué hacer. Con el cuerpo destrozado y con el Chupacabras mutilándome, quise tomar una última decisión de tratar de acabar con el Chupacabras, mi abuelo. Recordé que el rosario que me dio mi abuela era especial y tenía una gran cruz de plata colgando en él. Cuando el Chupacabras estaba quitándome los pantalones para terminar conmigo, con todas mis fuerzas arranqué mi brazo que estaba clavado en la pared y empecé a clavarle la cruz en el ojo. El Chupacabras comenzó a agonizar y a gritar, mientras comencé a desclavar mi cuerpo, dejando mutilaciones, llagas y heridas, pero no me importó toda la sangre. Cuando por fin me pude zafar, le enterré de regreso la cruz en el pecho y le dije: «Nunca seré una asquerosidad como tú, maldito». Y comencé a correr. Dejé ahí mi preciado rosario que me había entregado mi abuela antes de morir.
esto fue algo muy importante para mí. Sin embargo, dejé en el camino restos de mi sangre, con el cuerpo sangrado, sin más oxígeno en el cuerpo y todo mayugado. Decidí tirarme en el suelo y comencé a ver el cielo al lado de un río. Estaba imaginando que llegaba con mis padres y abuela. A decirlo, cansado y sin más sangre, decidí cerrar los ojos para nunca más abrirlos, cuando solo escuché: ¿crees que es muy fácil escapar, pequeño Farid?